Esta ya es la cuarta masterclass del taller Pedaleando Parejo, que es el taller ganador de la categoría de formación de las convocatorias del FS de este año, 2020. Y hoy tenemos pues un invitado muy especial, se llama Etienne Boussac, él es montajista. En París estudió cine con especialización en montaje en el Conservatorio de Cine francés y trabajó en el laboratorio de restauración Cinarchiv. Luego en Berlín se inició en los estudios de Babelsberg como editor de sonido y luego fue primer asistente de montaje de películas como Enemigo al acecho de Jean-Jacques Annaud, El escritor de Roman Polanski y Bastardo sin Gloria de Tarantino en el 2009. Bueno, ha recibido varios premios, entre los que destacan el premio Platino del cine iberoamericano en 2016, a la mejor dirección de montaje por El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra y la Biznaga de Plata al mejor montaje por La mujer del animal de Víctor Gaviria en el Festival de Cine de Málaga de 2017. Así que, bueno, Etienne, para nosotros es un honor que estés acá, hablando de lo que tú llamaste la alquimia de la imagen, ¿no? El montaje. Y Etienne, a su vez, tiene un invitado muy especial que es Carlos Zapata y que, bueno, él se encargará de presentárnoslo. Así que, bueno, tienes toda la palabra, Etienne. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Esteban, muchas gracias, Ana No, Sofía. era para solo decir que también eres miembro, esta es una Sí, clase señor. muy importante para nosotros porque es el primer miembro de la ABC que hace parte de las masterclass, es un representante más de ABC. Además, Etienne es miembro del ECA, que es la Asociación Colombiana de Editores. Cinematográficos. Me faltaba la C, vale, ya, no más. Asociados, sí, buenas noches. Muchas gracias a ABC por la invitación, a ustedes, a todos los participantes. Eh, Quiero también presentarles a Carlos Zapata, que es guionista y director, con el cual tuve el placer de trabajar ya varias veces, ¿no? Nos hemos juntado, pero pues especialmente en su primer largo, no, su segundo largo, en Las tetas de mi madre, tuvimos la oportunidad de trabajar en el montaje de su película y siendo Carlos guionista, director, me parece muy importante también que estuviera aquí para esta charla. Bueno, gracias. Entonces, pues empezaré por lo que es mi oficio, ¿no? Que es el montaje, explicar un poco lo que yo hago o lo que hacemos en montaje y la importancia también que este tiene para dentro de una película, dentro del proceso de una película. Yo tengo aquí como escrito algunas cositas, porque además el montaje, digamos que hay diferentes montajes también, es como el cine, ¿no? No lo podemos definir como un tipo de montaje. Todo depende del proyecto, todo depende de la intención del director, de la historia. Es muy, digamos que el montajista siempre está muy perceptivo al proyecto en el cual está trabajando y a la intención del proyecto, del director especialmente, pues porque yo creo que el montaje estamos para ayudar al director en esa última etapa que es esa escritura visual de las películas. Y entonces, diciendo eso, quiero decir también que por eso me pareció importante que Carlos Zapata estuviera esta noche aquí, porque la relación entre montajista y director, a pesar de que el montaje es más que todo un oficio solitario, digamos, la relación entre el director y el montajista siempre pues es muy estrecha, ¿no? Porque pues lo que estábamos diciendo, que, que finalmente es la realización de la visión del director o de la intención de la historia o del documental o del proyecto que estemos trabajando. Entonces, voy a volver otra vez a lo que es el montaje y es, para mí, pues es la organización del relato en imágenes y sonidos, ¿no? O la desorganización también, porque creo que todo lo que diga se aplica según el proyecto. Te puedo decir que en ciertos proyectos se hace de esta manera, pero en otros proyectos tienes que aplicar posiblemente el contrario de lo que te he dicho. Entonces, vamos a hablar esta noche siempre de organizar, pero desorganizar, de sonidos y de silencios, de
siempre hay todas esas herramientas que están pues al servicio también del montaje. Entonces, o la desorganización, como decía, de las imágenes y su lectura por el público. Hay diferentes definiciones. Yo voy a citar algunas de las que nos han formado a nosotros en la historia del cine. Pues montaje se dice también que es la tercera escritura, ¿no? Dentro de la ficción, si estamos hablando de cine de ficción, si estamos hablando de documental, pues tiene otras implicaciones. Si estamos hablando de un proyecto experimental, entonces puede ser que el montaje se convierta también en una parte muy fundamental del guión. Entonces, pero para simplificar un poco, creo que nos vamos a centrar hoy y hablar del montaje en ficción, ¿no? Porque creo que el taller va en ese sentido. Si estoy bien, Juan Esteban, Sí, tenemos de 8 proyectos, 1 documental y 7 de ficción. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar, pues, centrarnos un poco más del montaje, en este caso de ficción o documental. Y bueno, lo que quería entonces seguir es con otra definición pues para mí son importantes, pero que definen el montaje, y una es, como dice Eisenstein, ¿no? En el libro La forma del cine, que el montaje es una idea que surge de la colisión de imágenes independientes. Tenemos que entender pues que en el montaje nuestro lenguaje son las imágenes. Ya no hay, bueno, y los diálogos y los sonidos, muy importante, imágenes y sonidos. Ya el texto no hace parte, digamos, el texto ya lo dicen los actores, y mejor dicho, cuando se arma, voy a seguir más bien en orden para no ir cogiendo por diferentes caminos, terminar con las definiciones del montaje. Entonces surge una colisión de imágenes independientes, quiere decir, al unir esas dos imágenes tenemos un nuevo significado de esas imágenes. Por otro lado, dice también André Bazin, el francés, en su libro ¿Qué es el cine?, que no es otra cosa que la organización de las imágenes en el tiempo, ¿no? La creación de un sentido que las imágenes no contienen objetivamente por separado y que procede de su sola relación. Es un poco lo que decía Einstein también, ¿no? En el montaje hablamos de orden, duración, frecuencia, por ejemplo, son términos que se usan en el montaje. Quiero además seguir en las definiciones de montaje porque, por ejemplo, Víctor Gaviria, con el cual hice una película, dice que el montaje es jugar con plastilina. Entonces, que es una definición muy bella, y después de pronto tendremos el tiempo de adentrar en esas frases. Pero bueno, eso es un poco lo que el montaje, pues es un poco, es bien vasto, es grande, digamos, lo que el montaje o la influencia del montaje. Y yo quisiera, si están de acuerdo, comenzar un poco con Carlos para que para que volvamos al guión y empecemos, porque del guión al montaje hay algo muy importante, pues que es, ¿no?, el rodaje, la puesta en escena. Entonces, donde está la segunda escritura, ¿no? Algunas personas definen que esa es la segunda escritura, y la tercera escritura sería el montaje en sí. Pero como Carlos pues ha tenido la experiencia de escribir, dirigir y montar, quisiera que empecemos, Carlos, a hablar un poco del caso de esta noche que vamos a citar, y es el trabajo que hicimos en la película Las tetas de mi madre. Etienne, gracias por la invitación a todos, Ana, Juan, Ángela. Bueno, en principio, digamos que hay que, un poco de lo que hablábamos, Etienne, hace poco, y era que uno no es tan consciente del aprendizaje que tiene dentro del proceso de montaje, el aprendizaje en general,
con los procesos anteriores de la cinematografía, como lo es con el montaje. Y hablábamos de que uno aprende a dirigir en el montaje, uno aprende a escribir con el montaje, y eso es algo que uno no es consciente cuando empieza en el tema del cine. Entonces, es extraño que siendo una de las últimas fases de escritura, si tenemos en cuenta que hay 3 escrituras, una en el guión, otra en el rodaje y otra en la postproducción, en el montaje, es bien extraño que esta tercera sea la que nos entregue a nosotros la cantidad de información para poder después en una segunda, tercera, cuarta película aprender cosas sobre el cine, de dirección, de guión y en general. Y eso es fundamental. Además, porque es extraño, ¿no? Que la última fase suelte tanta información alrededor de cosas que en teoría uno debería tener ya claras. Entonces, teniendo claro y puntual esta primera parte, y es que el montaje empieza a no solamente define la película final, porque yo sí siento que hay como 3 películas, y yo le decía a ti en la vez pasada como que es extraño, y le ponía el caso de los gringos, que los guiones de los gringos son muy similares al montaje final, y que aquí pasa a veces todo lo contrario, ¿no? Y es que la película sufre una transformación de lo que era el guión, inclusive lo que fue la puesta en escena, suponiendo y entendiendo que las 3 escrituras tienen un tempo, un ritmo y una cadencia, ¿sí? Y que en teoría se deberían mantener en los 3 pasos, es decir, el guión tiene un tempo, un ritmo, una cadencia, debería sostenerse, en la puesta en escena uno la debería tener clarísima para que se sostenga, y en el montaje, pues simplemente captar, pegar, juntar y hacer que eso suceda. Y a la hora de la verdad, a la hora de entrar al juego, parece que todo es distinto y todo cambia. Entonces, yo pienso que una de las fases fundamentales de lo que le suelta a uno el montaje es el tema del punto de vista, ¿no? Y dónde se pierde el punto de vista en los 3 procesos, porque suele suceder, y yo creo que es una línea muy frágil perdón por la palabra, para cagarla. Es muy fácil cagarla en el tema del punto de vista. Entonces, vamos a ir de la tercera parte, que es el montaje, al guión. ¿Qué quiero decir con esto? Y es, uno escribe el guión y tiene la seguridad de que tiene un guión perfecto, porque en teoría uno debería tener un guión perfecto para poder filmarlo, sino lo más cercano posible. De lo que se entera uno, o por lo menos de lo que me enteré yo, después de tener el corte final de la película, es que mi guión no era tan preciso como yo pensaba que era, tal vez por inexperiencia, tal vez por una cantidad de factores que pueden existir, y pues en el proceso del cine nacional somos todos muy jóvenes todavía, ¿no? Entonces estamos aprendiendo. Cada película que llega nos va voltando una información distinta. ¿Qué nos surgió del tema del montaje y el guión? Era que había una cantidad de cosas, en este caso en específico, que eran innecesarias en la escritura, porque a la hora de colocarlo en imágenes y plantearlo en un primer montaje, sobraban. ¿Por qué? Porque el tempo, el ritmo y la cadencia de lo que era la película ya montada lo sugería y lo pedía a gritos. Y eso es algo que lo podemos medir en temas musicales de ritmo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Dónde está fallando? ¿Y por qué a la hora de colocarlo en letras funcionaba tan bien? ¿Y por qué ahora que está en la película no funciona y sobra? Entonces empieza, por lo menos en mi caso particular y en el caso del trabajo con Etienne, nos dimos cuenta que en el caso de las tetas de mi madre, que habían una cantidad de recorridos del niño en bicicleta durante la escritura del guión, ¿cierto? Nos dimos cuenta que a la hora de estar en la película sobraban una cantidad. Yo creo que filmamos más andadas en bicicleta del niño que cualquier otra cosa. Entonces, al final había de dónde escoger, pero sobraba, y esos son valores de producción, eso es dinero, eso es tiempo, eso es una cantidad de cosas que se pueden evitar. Entonces, ahí ya sugirió el montaje algo acerca que estaba mal dentro del guión, o no mal, algo que pudo haberse evitado dentro del guión. Y ese entendimiento como guionista lo tomé y dije, oh, lo que me acaba de soltar el montaje acerca de la escritura del guión. Eso fue fundamental en principio. Ahora, en el tema de la puesta en escena, en el tema del rodaje como tal, ¿qué sugirió el montaje al final acerca del trabajo como director? Si nos damos cuenta, empezamos como guionistas y me sugirió unos temas de agilidad dentro del guión que yo no tenía previsto, y que pensé que por hacer una película que fuera un poco más silenciosa, debía yo exagerar los momentos del niño andando en bicicleta. El montaje me sugirió todo lo contrario, y lo que sucedió fue que aprendí
que debía ser más práctico a la hora de escribir las escenas y que no me bastaba sino con sugerir ciertas acciones una o dos veces y el público ya iba a entrar en el juego. Eso por lo menos en lo personal, en mi aprendizaje personal, no lo tenía tan claro y el montaje me lo regaló. En la parte de la puesta en escena, yo creo que por eso hablábamos con Etienne que esos regalos que entrega la sesión de montaje a uno como director son incalculables y son hermosos. ¿Por qué? Porque uno tiene una idea de cuál va a ser la puesta en escena que propone el guión, la guía, y uno entra a jugar ahí. Y muchas veces a la hora de entrar a jugar ahí, uno no se toma los tiempos ni para entrar ni para terminar. ¿Qué quiere decir? Que la escena tiene un tiempo, antes de empezar a construirse el plano, no hablemos de la escena, hablemos del plano y un tiempo para terminarse. Uno muchas veces siente que la escena se acaba cuando termina la acción y lee uno el guión y dice hola o dice adiós y corta. Muchas veces uno como director en su puesta en escena dice chao y uno grita corta y no le da el tiempo para que la escena termine, para que termine de bajar. Que esos tiempos muertos, esos tiempos en los que se está terminando el plano son muy importantes a la hora del montaje, porque inclusive son esas colitas las que pueden permitir que entre plano y plano y entre escena y escena se empieza a construir ese tempo interno de la secuencia y eso es fundamental. Otro de los regalos que le hace el montaje al director es el tema de la construcción de las escenas en principio, ¿no? Esto va a sonar muy gringo, pero ellos lo saben hacer muy bien, es cómo se construyen las escenas en principio. Cada escena se construye a partir de planos y van generando el universo de la escena. Uno muchas veces por primíparo, por muchas cosas, o pueden existir películas que no lo necesiten, pero entra directo a la escena sin construir los universos y se da uno cuenta en el montaje lo importante que es construir esos universos y muchas veces con Etienne, para poner el caso de las tetas, teníamos que entrar a reciclar planos de otras escenas para construir y calentar el inicio de las secuencias. Entonces, un poco como para cerrar, pienso que en el montaje está la clave de muchas cosas que suceden ni siquiera cuando el montaje ha nacido. Y eso es fundamental. Entonces, a veces pienso que los mejores directores son los montajistas, de alguna manera. No sé qué piense, perdón, yo puedo hablar 5 horas y no me callan. Pero si quieres podemos mostrar el tráiler de las tetas para que los que no la hayan visto se den una idea antes de que entremos más a fondo en la película. Perfecto, listo. Ahí lo voy a compartir. Y acá está. Y compartir. ¿Está? ¿Se ve? Sí. Sí. Listo, ahí lo voy a lanzar. Mire que es que necesito un aumento. Es que estoy agarrando para irme de viaje. ¿Dónde va? A Disney. Ya sé que le hace pensar que tiene un hijo. ¿Por qué ya? Sí. Creo que no estamos viendo, ¿no? Mire, el anticipo sagra tener un carro. Acompáñame a hacer unas vueltas. No sé, parce, tengo clase de matemáticas. Camine, yo le enseño lo que son matemáticas. Carlos, si querés, parémoslo. Carlos. Carlos. ¿Sí? ¿Puedes pararlo? Es que no está corriendo bien. Yo me quiero largar de mi casa. Pero péguelas, gorrona, péguelas. A ver. Tal vez sigamos la recomendación de Tien y apaguemos las cámaras, de pronto a ver si nos corre un poquito mejor. Y lo volvés a poner. A ver La tuya cómo nos también, va. Carlos. Tu cámara. A ver cómo hago. ¿Sí lo está reproduciendo con VLC? Sí. Ok. ¿Y le diste Está clic en para- lo de la mejoría del video y el audio? Voy a parar. Sí, le di la recomendación. Voy a parar. Hola. Ok. Y a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Y estamos. ¿Sí? ¿Están? ¿Ven? Todavía ¿Está no, todavía no. compartiendo? Está cargando. Ahí ya se ve la pantalla.
Listo. Dale Me play, dicen a por... ver. Ujú. Mire que es que necesito un aumento. Es que estoy ahorrando para irme de viaje ¿Dónde va? a Disney. Ya sé que le hace pensar que yo tendría un hijo suyo. Porque me quería. Lo aborté. Déjeme llevarla que yo sí puedo. Cuando sea grande. Cuando sea grande vamos a tener un carro. Acompáñame a hacer unas vueltas. No sé, parce, tengo clase de matemáticas. Camine, yo le enseño lo que son matemáticas. Yo me quiero largar de mi casa. Pero péguelas, gorolea, péguelas. Vaya a preparar el pipa, soy mamá. ¡Yo voy plata! ¡No! Con toda esa plata que gana vendiendo eso, ¿usted cree que se puede ir a Disney? Corazón, ¿cómo estás? Nadie me lo preguntaba, si bien o mal. ¿Se pudo ver? Sí, Sí, lo vimos. sí lo vimos. Sí, sí. Sí, entonces, yo diría, Carlos, que a mí me parece interesante lo que es la construcción, por ejemplo, de los personajes en las 3 etapas, ¿no? En el guión, y después cómo lo llevas y lo pones en escena, la importancia de la puesta en escena, que es como todo ese, pues es la importancia de la puesta en escena, porque ese es el material que se genera para el montaje, ¿no? Como esos 3 pasos, tú que escribiste, dirigiste, si estuviste en el montaje, ¿cómo es esa transformación, por ejemplo? ¿Cómo lo viviste tú en este ejemplo de Las tetas de mi madre? En este ejemplo específico, lo que pasa es que, claro, la búsqueda que había ahí eso es bien interesante porque estaba tirada a encontrar una película que fuese un poco más silente y además contemplativa, y no funcionó así, y no pasó así. Es decir, yo juré que estaba escribiendo una película que iba a ser contemplativa acerca del gueto, de la calle, no tenía casi diálogos, y yo estaba buscando un estilo que correspondía a mí, porque parecía que el mundo y las tendencias cinematográficas estaban buscando. Cuando yo hice eso de esa manera, me estaba traicionando a mí, y al momento de poner la puesta en escena y de llegar al montaje funcionó diferente, porque no me corresponde ese lenguaje a mí como director y mucho menos como guionista. Es decir, yo no soy así. Y eso lo que hizo el montaje fue revelarlo, y fue decir, pero usted ¿para dónde cree que iba? Usted no es así. Y por más que la puesta en escena estaba planteada con esos silencios, planos largos, planos gran generales, la película no funcionó así. Es decir, que yo recuerdo que tenía un primer corte de 3 horas antes de que Tien entrara, y yo juraba que la película estaba funcionando a todo dar. Gran mentira. Porque claramente, pues ni se había encontrado el ritmo de la película ni nada, o sea, estaba completamente perdida. Entonces, ese es un punto muy importante. Cómo se construye un personaje durante el rodaje, el guión lo propone en cierto tiempo y después el montaje sugiere que debería aparecer más temprano. Sí. Entonces dice uno, ¿y qué era lo que no estaba funcionando? ¿Por qué? Porque si en el guión se leía muy bien. Además, que pasa mucho, que es que los guiones pasan por todos los script doctor posibles en el mundo, con todos los seres humanos tocados por Dios para que los guiones sean perfectos. Sucede, se hace la película, se monta, y cuando se monta dice, no es así. No, ese personaje que aparece en el minuto 40 debería aparecer en el minuto 20. Uy, pero ¿por qué? Y esa es una sensación, ¿no? No se puede definir.
El tema del montaje, el tema del tempo, ritmo y la cadencia, por más de que se defina en términos de significantes y tal, no se puede, se siente, no se puede definir en una película, es como que uno lo va sintiendo. Entonces esa construcción de personajes varió, porque si bien era una en el guión, yo la propuse de una forma dentro de la puesta en escena y cuando llegó a montaje cambió. Entonces, ¿hasta qué punto, dónde se arma la película? Es decir, ¿dónde hago yo la película realmente? No viene siendo también la puesta en escena y el rodaje un condimento más para llegar realmente a donde se escribe la película finalmente, que es en el montaje. Es una pregunta, no estoy definiendo nada. Pues digamos que el montaje le da su forma final, ¿no? Pero en teoría debería, cada etapa es una etapa de construcción de la película y pues no debería uno llegar a montaje pues, lo que pasa es que es muy complejo, ¿no? Porque yo he estado, cuando he sido asistente también, por ejemplo, veía a estos directores con mucha experiencia, más de muchos largometrajes, que no dudaban en volver a rodar una escena o si no les quedaba bien filmada o actuada también, por ejemplo, se podían permitir el lujo de volver a rodar una escena, o si la intención de la escena no quedaba explícita, pues entonces pues, se podía volver a rodar. Estoy hablando de directores que podían volver a rodar unos 2 o 3 días más, no puedes volver a rodar toda la película, evidentemente, pero sí puedes ir corrigiendo. Y el montaje, por ejemplo, y en este tipo del cine que estamos hablando, que es el cine de ficción, es también un proceso o un trabajo progresivo, ¿no? Que se va a realizar desde pues, el guión es un trabajo progresivo de todos los días, de ver, revisar, corregir, volver, dar a leer lo que decías, ¿no? Script doctor aquí o gente de confianza acá que tiene los criterios y poco a poco. Ahora, la preparación de la filmación es un paso importantísimo, ¿no? Es toda la puesta en escena, toda la intención, la intencionalidad. Y a veces en algunos guiones, digamos, los primeros guiones, reciente uno que de ese guión saldrían varias películas, ¿sabes? Y de pronto en Las Tetas es lo mismo, de ahí salían varias películas de ese guión, pero o ese guión tenías tanto por decir que lo que realmente tratamos de decir es lo principal que querías decir, no todas las informaciones, sino cuál era esa idea profunda inicial de la película de Las Tetas, ¿no? Y en eso el montaje es muy importante, todo el manejo de la información, ¿no? Estamos permanentemente eliminando porque hay una tendencia a la repetición, sobre todo para decirlo en ficción, ¿no? Muchas veces los actores enuncian lo que van a hacer. Eso es un clásico, ¿no? De que los actores dicen, bueno, vamos a ir a comer una hamburguesa, y los ven llegando a hamburguesería. Eso ya es una doble información que son innecesarias. Es lo primero que hace el montaje es un poco eliminar la doble información que ya viene del guión, que viene de la filmación y que sobresalta en el montaje, ¿no? Es sorprendente a veces que pase tantos filtros, ¿no? Porque pues el montaje es una de las últimas etapas, ¿no? La que le da la forma a la película. Pero antes de llegar a montaje han habido muchos lectores, amigos y lo que sea. Y ese tipo de pequeños errores, por ejemplo, que son, diría yo, más de principiantes o a los primeros guiones, ¿no? El hecho de pasar, de repetir lo escrito, lo dicho y lo filmado. Entonces, del momento en que se empieza a filmar, ya el lenguaje es otro. Y eso es lo que yo creo que es muy importante para los guionistas, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlos? No, de acuerdo. Yo creo que mencionábamos que uno cae en cuenta de sus errores y de muchas cosas, no lo llamemos errores, de su aprendizaje en el nivel del montaje, ¿no?
dice por qué lo hice así, si esto me estaba sugiriendo esto así y no logré verlo, ¿no? Como estos son casos muy populares, ¿no? Como el tema de enunciar, de no componer a partir de imágenes, sino a partir de diálogos, lo que está sucediendo, y todo esto se lo va mostrando uno después el montaje, ¿no? Dice, pues, partiendo de que el espectador no es tonto y que es mejor a veces lo sugerido que lo, ¿no? A veces funciona mucho mejor. Eso, cuando es tan explícito, lo que hace es mata inclusive el verbo, ¿no? O sea, mata el verbo por completo en vez de dejarlo abierto. Vea que parte de lo que a mí me dejó la experiencia del montaje de las tetas, y eso era muy bonito porque creo que compartimos mucho eso, era que se crea el montaje a partir primero de la charla, antes de tocar el computador, de empezar a hablar y entender cuáles son las frases que se quieren de lo que vamos a hablar, ¿no? De que antes de tocar el computador, antes de entrar realmente a cortar planos, primero tiene que haber una dialéctica donde se empiece a entender cuáles son las frases y es enunciar las frases es importantísimo para realmente que después el montajista se siente y pueda hacer su trabajo como es. Y creo que eso es fundamental y ese es un trabajo que no tiene precio. Yo creo que más allá lo que queda al final son esas charlas sobre si está funcionando o no el montaje o qué es lo que quiere. Otra de las cosas para no dejarla atrás, que creo que es la respuesta real a la pregunta que tú hiciste, que creo que la cogí por otro lado, de la creación de personajes, es importantísimo ver cómo realmente se construye el personaje en montaje, inclusive con cosas que no existían en el guión y que parten de ahí para construir su carácter, para construir con miradas, pequeñas cositas, ¿no? Que realmente dejamos que diga en off, que realmente dejamos que diga viéndose el personaje o que no dice ya. Entonces se empiezan a construir realmente la personalidad de ese ente de la película y es el montaje el que le da la oportunidad. En casos específicos, seguramente habrá otros casos que no, pero en el caso de las tetas sí fue así, ¿no? Habían 3 personajes que se sacaron, nunca aparecieron en la película, ¿no? Estaba una señora en la panadería, estaba un pizzero que tenía yo creo que el 50% del guión, terminó teniendo un 5% y no porque sea mal actor o no, y eso es algo que tienen que entender a veces los actores que no lo entienden, es que la película es la que manda, ¿ya? Al final del día no es si me caes bien o mal o lo hice bien o mal, es que la película va definiendo quién se queda, quién sale, quién funciona, quién no funciona por X o Y motivo. Entonces, nada, era para cerrar con eso la pregunta que habías hecho anteriormente. Sí, total de acuerdo que a veces se crean, por ejemplo, subtramas que no se desarrollan y muchas veces toca eliminarlas porque no aportan, digamos, al eje central, ¿no? A cohesionar toda la historia y eso es lo que uno de los ejercicios que hicimos con las tetas, ¿no? Cohesionar el elemento central, digamos, y algunas subtramas quedaron y otras que estaban, digamos, más diluidas, por eso te digo que yo creo que hubiera podido salir un par de películas más de ahí, o hacer, o seguir sí, con otro de los personajes, podría ser una de las películas, por ejemplo, seguir otro de los personajes, pero nosotros centramos, sí, yo digo centrar el drama, pero pues es cohesionar la historia realmente, ¿no? En este tipo de cine de ficción, pues así muy clásico. Hay una cosa que es muy importante y es que el material sí, de cierta manera es limitado, pero es elástico, ¿no? Es esa plastilina que decía ahora, que es jugar con plastilina y es que tú tienes ese material, pero ese material lo puedes sí, moldear hasta cierto punto, obviamente, en lo que es la imagen y el sonido, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, ahora, todo lo que es off, cómo se adicionan diálogos, se modifican diálogos, se le ponen diálogos a los actores para que no estaban ni escritos. Muchas veces hay diálogos que son de una frase que se crean en sala de montaje porque son los que ayudan a definir el camino en que vamos, ¿no? Porque el guión, por alguna razón, no quedó claro, o pareciera que estaba claro en el guión, pero una vez que está puesto en escena, pues no quedó tan claro como... Por eso
digo que esa alquimia de pasar de lo escrito a la imagen es, yo creo que uno de los procesos más complejos también que hay, y con todo respeto, ¿no? Hacia los directores y hacia la puesta en escena, porque llevar esas historias, ponerlas en escena y crear una película a partir de una historia de ficción, por ejemplo, es diferente si trabajas con archivos o si trabajas otro tipo de películas, ¿no? Experimentales. Tienes otros acercamientos hacia la manera de trabajar y de la manera de recrear también intenciones de dirección, ¿no? En otros procesos que no son de ficción o que son más experimentales. Pero si quieres, yo quería una frase que me gusta aquí, que es de Sebastián Lerio, que dice que muchas veces, o sea, el montaje muchas veces está siguiendo la emoción que las intuiciones generan, ¿no? Hay una gran parte de emocionalidad y de intuición también sobre el montaje, sobre el corto. Tú hablabas ahora de reflexionar, y yo creo que lo primero que hacemos es siempre hablar y pensar hacia qué es lo que queremos hacer. Y efectivamente, yo sigo, o sea, creo que una gran parte del montaje no es teclear, estar tecleando y estar haciendo cortes y cambios y todo esto, sino pensar lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Ahora, es un lugar de experimentación igualmente, ¿no? Es un lugar donde todas las ideas se tienen que ensayar antes de cerrar una película o un proyecto donde ya va a quedar establecido cómo le va a llegar al público, ¿no? Entonces, ese es un lugar de mucha experimentación también. Es de las cosas que yo creo que más disfruto, y es cuando, qué pena te interrumpí, Etienne, pero es de las cosas que más disfruto, porque cuando siento que el montaje se está volviendo un laboratorio, creo que es de las cosas más hermosas que pueden suceder, porque realmente donde uno aprende en un laboratorio creativo con una plastilina que ya está ahí, ¿no? Esto es lo que hay, con eso escriba otra vez o intente componer, que a veces pasa mucho, y es que tiene uno una escena, tiene otra por allá en otro lado, y entonces las traes y compones una nueva que ni siquiera estaba en el guión y funciona maravilloso. Y dice uno, ¿y esto qué pasó? Y precisamente es por eso del pensamiento y del laboratorio que tiene, no en el accionar en el teclado, sino en ese diálogo, ¿no? Entre montajista, director o asistente. Una pregunta para ti y para Carlos. Ustedes están hablando de las 3 escrituras, que me parece muy interesante verlo así, y en ese sentido también se entiende que en cada parte de ese proceso también está el montaje, o también hay un proceso de construcción de la película, como decía Tian, que pues es también construir el montaje, desde el guión, que es la primera escritura. Usualmente, como digamos la manera clásica, es que entonces el montajista entra ya en la tercera escritura, tiene unas imágenes, digamos unos clips, ¿cierto? Y un guión, y se supone que tiene que armar esa película con esos clips, si es que lo puede hacer, o si no, bueno, lo que ustedes dicen, todo lo que se transforma. Pero también se ha visto como el montajista, y sobre todo mucho más ahora con las facilidades digitales, está en el rodaje. Lo he visto mucho. Entonces ya el director está filmando sus escenas y allí al ladito está el montajista con el computador y ya está pegando planos y ya está. ¿A ustedes les gusta eso? ¿Les gusta trabajar así? ¿A ti te gusta trabajar así o no? Eso, gracias. Pues mira, yo te contesto primero. Yo no trabajo en set, primero que todo. No me gusta trabajar en set, pero sí me gusta trabajar durante el rodaje. Por ejemplo, es empezar una semana después de rodaje, por ejemplo, ya tener una semana de material, o inclusive un poquito menos si es un rodaje muy intenso, por ejemplo, pero me parece muy importante en la medida de las posibilidades pues, de las películas de poder empezar durante el rodaje. ¿Por qué? Porque durante el rodaje vas haciendo un poco eso, vas ensamblando las escenas, ¿no? Y vas teniendo o sea, puedes establecer una comunicación entonces directa con producción y
y estar, digamos, revisando el material y ensamblando las escenas, ver lo que funciona, lo que no funciona. Algunas veces falta un plano, o falta un detalle, o falta una mirada, o falta un establecimiento, etcétera, que se pueden aún comunicar a la producción y a dirección, pues, por ejemplo, también, y es mucho más fácil durante la filmación hacer unos planos extras que una vez que tú ya has cerrado toda la filmación y 2 meses después empiezas a editar y te das cuenta de que te falta algo, o por ejemplo, o que no sé, a un actor secundario de pronto no está tan bien, entonces empiezas a ver cosas que hubieras podido corregir durante el rodaje. Y yo creo que ese es un importante. A mí, yo prefiero estar empezar con el rodaje. Muchas veces cuando termina el rodaje, un par de semanas después, ya tienes un ensamblaje completo de la película y te puedes dar una idea de lo que has hecho. Buenísimo, gracias. Carlos, ¿tú qué dices? Y es fundamental para agregar que ojalá el montajista lea el guión con uno, ¿cierto? Antes de filmarlo, cuando uno está en ese proceso, compartirlo, charlarlo, comentarlo, porque si hay algo que tiene el montajista muy claro es el punto de vista, y eso de verdad que me he dado cuenta con el pasar del tiempo. A uno se le tiende a ir en ocasiones el punto de vista con pendejadas y uno no cae en cuenta, ¿no? Como que, claro, porque como es tanto y tanto en lo que uno tiene que pensar, a veces el punto de vista puede que se le salga. Y es el montajista el que no tiene ningún apego emocional por el guión y por nada, que lo revisa y dice, ojo aquí, ¿no? Que mira lo que está pasando, porque claro, lo puede ver desde afuera, no hay nada más bonito que poder ver todo desde el general también para poder ubicar dónde está fallando ciertas cosas. Entonces creo que eso lo hicimos con Etienne en algún momento, con otra película que Etienne no llegó a montar, pero que lo hicimos y charlamos y creo que dijo, ojo, aquí ya sabe, pero sí, yo creo que es fundamental que el montajista esté ahí al oído con el tema del guión, en el guión, tener unas charlas y sí alguna que otra visita al set cuando ya él ha tenido la posibilidad de ver ciertos roches para hacer algún comentario al director y decirle, estuve mirando, ojo, quizás con tal personaje que, ¿no? Porque después le toca a uno ponerlo en escorzo toda la película y ponerle un man que hable por él atrás. Entonces yo creo que es fundamental, ¿sí me parece? Sí, sí. Quería adicionar otra cosa. Muchas veces, por ejemplo, hay tics de actores o hay exageraciones, exaltaciones. Entonces, es cuando o sea, es obligación de todas maneras del director y del productor de revisar todos los días los roches, ¿no? Todos los días los roches filmados antes de llegar a montaje. Eso es obligación. Pero si además tienes el montajista que ya está ensamblando, entonces puedes ver que de pronto hay que llevar a ese actor por el papel que está interpretando de pronto un poco más bajo ¿no? en su interpretación o al contrario, exaltarlo porque su papel lo requiere y está un poco bajo. Entonces son los comentarios que pueden surgir de tener ya al montajista durante la filmación, ¿no? De cierta manera, además, somos como un primer público, un primer espectador, pero también un primer control de calidad, diría yo, ¿no? Del trabajo, porque pues nuestro trabajo son las imágenes y los sonidos, eso es por lo cual se ha escrito un guión, ha trabajado una producción, un productor ha conseguido una financiación increíble, pero al final todo va a esa imagen que tenemos y entonces es el primero que las ve con un ojo crítico, de cierta manera también, ¿no? Y no tanto por el esfuerzo que nos costó hacer estas imágenes. Listo. ¿Quieres que mostremos algo más, Carlos? Otra cosa, antes de que nos olvidemos, sobre el punto de vista, ¿no? La mirada me parece muy importante
desde el guión, pero pues es algo que en las imágenes se traduce en la puesta en escena, ¿no? En la posición de la cámara, es algo también que se tiene que trabajar mucho con el director de fotografía. ¿Tú qué dices, Carlos? Total, no, totalmente de acuerdo. Creo que cómo la cámara va a seguir al personaje es fundamental, ¿no? En angulación, cómo va a estar la cámara con el personaje, cómo va a respirar con el personaje, o si por el contrario la cámara nunca va a respirar con el personaje, que también es una opción, es decir, todo es posible. Pero eso se tiene que empezar, eso es muy bonito, empezar a hablarlo con el cinematógrafo y con el montajista también, ¿no? Como hacer una unión ahí y decir, bueno, cómo es que va a funcionar esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a montar? Muchas veces uno por creer sabe, el director por creer que sabe todo, pues comete el error de ser un poco egoísta con eso y quedárselo para él, y a la hora del té, pues sabían, siempre las voces creativas del fotógrafo y del montajista tienen que ser bienvenidas a la historia, pero con toda, porque ayudan enormemente a que ese punto de vista se fije realmente. Y es que es muy fácil perderlo. Yo creo que es de las cosas más difíciles de lograr, y ahí es donde se puede definir que una película logre a veces atraparlo a uno, cogerlo, apretarlo, o por el contrario, pero pues paso estamos, también para equivocarnos, ¿no? Porque yo creo que de las equivocaciones es que surge el aprendizaje, para que por allá cuando uno tenga 50 años logre hacer que el punto de vista que esté perfecto, ¿no? Entonces yo creo que es todo un aprendizaje, y es lo bonito del cine, ¿no? Que uno se presta para el error. Una puede funcionar, la otra no, le funciona la primera, pero la segunda no le funciona, o la primera le quedó el putas, es decir, esto es complejísimo, ¿no? Sí, y hay muchas veces las Edwin. perdona. A mí me gustaría hacerles una pregunta, porque precisamente ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Precisamente en mi proyecto, pues obviamente, digamos, en el análisis que se le ha hecho de guión acá, Alex me ha hablado mucho del punto de vista, y quisiera preguntarle, más allá, digamos, de la parte técnica, más allá del tema del punto de vista, obviamente, de la cámara, si ustedes tienen alguna metodología, algún tipo de tips para distinguir esos puntos de vista, porque para mí no me es fácil, pero siento que sí es súper importante, como ustedes dicen. Mira, hay una pregunta, son tres preguntas muy fáciles que uno pues en cierto tipo de proyectos hay que hacerse todo el tiempo, ¿no? Es el quién mira, qué mira y cómo lo mira. Es algo que en ficción, por ejemplo, siempre vuelves y te haces la pregunta cuando estás construyendo una escena o cuando estás revisando ese material. Puede ser que eso te pueda ayudar. Carlos, ¿tú qué dices? Totalmente, creo que esas son las tres preguntas que uno se debe hacer cada escena. Cada escena que uno tiene que hacerse las mismas preguntas, tanto en el guión como creo que el momento más difícil es ese momento cuando toca ir a filmar y toca poner la puesta en escena, porque es muy fácil perderse ahí. Yo creo que si hay un punto en el que uno se puede ir lejos, es en el punto cuando vas a filmar, porque entonces suele pasar que está uno más preocupado o por la cámara, o por la fotografía, o por el arte, o por el zapatico, o por el racor, cuando uno debería estar concentrado en su 100% en la puesta en escena y en esas tres preguntas. ¿Qué voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Sí? ¿Y quién es el que lo está viendo? ¿Por qué? Hay un ejercicio muy bacano para hacer antes de filmar, y es llegar usted solo a la locación y quedarse ahí un tiempo y observar el entorno, el universo que hay ahí. Empezar a mirar, aquí hay una pared y los objetos, o inclusive antes de filmar, cuando ya tiene toda la farsa montada, empezar a observar qué objetos hay ahí y cómo va a crear ese universo y dónde va a estar su personaje y qué es lo que va a ver su personaje, y empezar a componer ese universo desde los ojos del personaje. No quiere decir que usted va a llegar allá a actuarlo o algo, bueno, no sé, cada quien asume sus metodologías de la forma que quiere, pero sí es importante que en ese punto en específico no se pierda, porque ya recuperar el punto de vista del montaje es algo bien jodido, porque si no está filmado, ¿no? Si no está filmada la mirada que se necesitaba para sugerir que, entonces ya es más complejo. Entonces el momento clave es cuando usted llega. Y ahí pasa algo muy interesante, y es que si llega la magia y se unen las puntas de las estrellas, pueda que lo que estaba escrito cambie, pero no es una improvisación. O sea, yo digo que no hay mejor manera
para improvisar que cuando usted ya tiene todo claritico, es decir, cuando está todo perfecto. Ahí es donde debería surgir la verdadera improvisación. Entonces pasa que sí, la improvisación no es cuando no tengo nada y voy entonces y miro a ver cómo me sale. No, la improvisación tiene una organización, surge de esa organización, por así decirlo. Entonces, darse ese momento para, antes de filmar cada escena, para entenderse usted, porque yo creo que es un diálogo con usted mismo, tratando de buscar qué es lo que va a filmar. Eso es maravilloso, eso le abre las posibilidades a no quedarse con el plano y contraplano, plano y contraplano, plano y contraplano, porque eso suele pasar mucho, ¿no? Hay escenas que ni uno que las escribió comprende para dónde van. Entonces, en ese momento, antes de filmar, cuando ya está todo listo, se da 10, 15 minutos y que todo el mundo espere mientras usted empieza a entender la energía que hay ahí. Y eso es fundamental. No sé, ya me fui por otros lados de energías y tan, pero pues, es una realidad. Mira, yo les voy a mostrar una página aquí del guión de La Mujer del Animal que es bien interesante, que tengo subrayado porque, por ejemplo, hay indicaciones de cámara, o sea que ya hay indicaciones de intencionalidad. Entonces, se los voy a compartir un segundo para que veamos. ¿No? Si lo pueden ver, está subrayado, dice, por ejemplo, escena 22, en verde dice cámara con Jairo en primer plano, las niñas al fondo, o sea que ya hay una descripción y este guión de Víctor Gaviria lo tengo aquí subrayado porque no todos los guiones vienen con indicaciones de cámara. Me parece que ya viene con, y si sigo bajando, como ustedes pueden ver, después sigue escena 23, cámara detrás de Jairo ve todo. Entonces, no es que así sea la escena, sino que es una indicación de cámara. Yo, pues, por lo que recuerdo cuando editamos, para después componer toda la escena, porque hay mucho más planos que un solo plano, ¿no? Y si bajo, por ejemplo, ustedes pueden ver cámara detrás de Doña Mariela, cámara detrás de Olga, muchas cámaras detrás de los personajes, ¿no? Viendo lo que ellos ven. Y así sucesivamente. Es bien interesante en ese guión las indicaciones ya, pues, indicaciones para fotografía, ¿no? Y puesta en escena. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Carlos, ¿quieres que mostremos algo de las... Sí, a mí me gustaría mostrar algo para antes mencionar un tema que me parece importante en el tema del montaje y es que, claro, hay una construcción técnica que se tiene que hacer para que todo funcione y tenga una organicidad y hablo del tema del raccord, ¿no? Entonces, el buzo así, el saco así, no sé qué, y es algo en lo que se presta mucha atención y me parece bien, es un trabajo que tiene que existir y funciona muy bien, siempre y cuando al director no se le vuelva un tema personal, ¿no? Entre él, ¿no? Que esté más pendiente del tema del raccord que el tema de sus actores, que es, en mi criterio, lo más importante y la puesta en escena. Entonces, resulta que en parte del aprendizaje que yo tuve con Etienne en esta película era eso, ¿no? Era como que primaba el raccord dramático sobre el otro raccord. Entonces, nosotros en medio de los enredos que pueden surgir en medio de un montaje de una película, tratando de construir un momento, una escena que era relevante, surgió un tema donde podíamos mezclar ciertas escenas para construir una nueva y lo que sucedía ahí era que el raccord de una posición del saco del niño no funcionaba y me acuerdo de un putazo, no de Etienne, sino de uno de nuestros compañeros de trabajo que nos dijo, pues me dijo a mí, el raccord a la mierda, el raccord, lo importante es el raccord dramático, a mí no me joda. Y se compuso esa escena y digo, claro, tiene toda la razón. Al final del día, los únicos que se daban cuenta del raccord era pues mucha la gente que sabe de cine, que a veces por el mismo conocimiento o lo que sea, se nos impide poder ver una película con un criterio más neutro y empezamos a estar pendientes de esas cosas. Entonces quiero mostrar una escena que se compuso, que no existía y se compone de dos escenas completamente diferentes y hay un tema de raccord de algún objeto que sería bueno verlo. Entonces la voy a colocar
para, denme un momento, como para pillar eso. Y son esas cosas que surgen dentro del montaje que uno después agradece y dice uno, qué maravilloso que si el raccord dramático está, así el uno tenga el saco verde y en el contraplano tenga el saco rojo, si el raccord dramático está, se hace invisible, ¿no? Ya lo voy a colocar acá. Compartir pantalla. Compartir acá. Me dicen si se siente. Espérate a ver si es esta. Eso, yo creo que apaguemos las camaritas para que nos corra bien, así como ahorita en el tráiler. Dame un segundo, ya la apago. Dale, tranqui. Y acá, que yo con esto soy, pero de locos. A ver. Compartir. Entonces déjeme un segundo, yo ubico esto en el espectro, donde tiene que estar. Listo. Entonces, vamos a ver si Entonces, ¿aló? Entonces, claro, ahí claramente hay dos escenas, una que tiene el saquito cruzado
y otra donde no tenía el saquito, y ahí creo que ahorita dándome cuenta y se mezclaron como 3 escenas, ¿no? Sí. Creo que sí. Les recuerdo que las condensamos. Eran diferentes escenas, ¿no? Eran diferentes momentos que reunimos en un solo momento para crear esa tensión y no tener esas 3 escenas contadas. Además, cada escena era contada, pues tenía todo su entrada, y al condensar esa información, pues porque también es eso, nos permitió dejar desplegar otras cosas, ¿no? Porque muchas veces es lo que sucede, ¿no? Condensas en un lado para permitir que otros lados también respiren de otra manera, ¿no? Está muy relacionado con el ritmo, lo que decías, ¿no? La cadencia también. Ahí yo tengo una pregunta respecto de eso. Porque esto que estabas mostrando, ¿no? Como un pequeño error de continuidad, cómo no vale la pena desperdiciar esa toma porque tiene el saco cruzado, si en últimas, a fin de cuentas, un espectador que esté atento al drama y metido en el drama no se va a dar cuenta, ¿cierto? O en todo caso, si un espectador se da cuenta de esas cosas es porque ya estaba aburrido y entonces está mirando si el saco está así o así, ¿cierto? Pero si él está en el drama, no le pasa eso. ¿Hasta qué punto, Etienne, tú en el montaje revisas las tomas fallidas, por decirlo así? O sea, no te quedas con la toma buena, sino que todas las tomas, todos los pedacitos te sirven. Todas las tomas se revisan desde la primera hasta la que queda según el director, ¿no? Normalmente yo reviso todas las tomas y tomo notas de todas de las tomas, si hay algo que me funciona o no. Y fuera de eso, pues están marcadas las que la dirección ha marcado. Pero sí, todo el material se debe, y muchas veces uno recicla mucho, ¿no? Material. Vuelve y le da otro significado. Ahí es donde empiezas a manejar ¿no? el orden de las imágenes. Y ya después, sí, bueno, depende, porque muchas veces hay intenciones muy claras y otras veces hay que encontrar también las intenciones en el montaje. También sucede, entonces, lo que quiero en general decir es que no hay como una regla, ¿no? Hablando de esa reciclada de planos, ¿no? De un poco lo que mencionábamos antes de darle tiempo para terminar, dar el corte y darle tiempo para que el actor inicie, pues el final de las tetas, ojo porque esta película se mostró de una manera en Cali porque se fue el DVD que no era, y entonces en Cali se vio otra película, y la película que se mostró en Bogotá y en otros lados fue otra, era la que era. Entonces el final de las tetas era supuestamente el pelado disparaba, había una masacre ahí, entraban las balas, se veían los disparos salir, toda esa vaina, pero la construcción que hizo Etienne de ese final fue con esas recicladas de esos cortes finales que dio la oportunidad de construir un final que no quedara tan claro. Entonces lo voy a mostrar, tengo aquí, me gustaría mostrarlo. Ese y final más en silencio, ¿no? Menos balacera espectacular, pero es un asesinato interior y además que es muy importante, ¿no? Sí. Esto está construido con algunos retazos, yo creo, ¿no? Es que yo soy de las personas que vio las tetas antes y después de las manos de Etienne. O sea, ¿Cuánto duraban las tetas antes de que Etienne entrara por ahí? Que fue la primera versión que yo vi. No, por mí que durara 6 horas. O sea, si yo no le suelto eso a Etienne, claro, uno siente que todo es necesario, que todo es importante, y al final del día, cuando entra el montajista, mira, esto es una vaina muy bonita que pasó, y es que se hizo una vez un plano secuencia para las tetas, que duramos haciéndolo, pero no te imaginas, en el día de rodaje, la cámara entraba, parecía una mesa, eso, una coreografía hermosa para hacerla, y recuerdo que cuando Etienne vio, lo primero que desechó fue ese plano, y lo mandó a la mierda, dijo, eso no sirve para nada, y quedé yo, pero ¿cómo es posible si eso es una poesía? Y de poesía no tenía nada, y no servía para el relato, y no aportaba nada, y yo estaba convencido que sí. Entonces el montajista no tiene ese corazón, que es muy importante, digo, ese corazón es para decir, esto no funciona, chao, 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 vamos a algo que decía Etienne mucho siempre, era vamos a
a dejar que la película avance, ¿no? Que pueda avanzar el relato avance, era lo que decía Tien. La cohesión del relato, sí. Entonces, sí, no, pues Tien la cogió cuando estaba un poquito larga. ¿Quieres que veamos ese final entonces? Miremoslo, Carlos. miremos ese final. Aquí, a ver, otra vez, apago acá. Vengo acá. Compartir. Tan. Compartir. Listo. ¿Se ve? Sí. Este es el final y está en su gran mayoría compuesto por esos retazos de los que hablábamos. Sí. Sí, sí, se armó con los retazos. Sí, 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 sí. Era otro. Pues la escena estaba rodada completamente, ¿no, Carlos? Sí. Balacera, pelea, Y, Sí. y logra uno, como toda la película, está uno entrando en el personaje, ¿no? Que es el niño. Creo que siente mucho ese momento, que ya es el final. Sí, 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 yo creo que es de esas cosas que pasan y que la película las va sugiriendo, ¿no? Como que va pidiendo a gritos que suceda de otra manera. Y sin ser tan lo que decías, ¿no? Manejar la información, no había necesidad de explicar quién le dispara a quién. Lo sabremos en el plano final, que es un plano que no lo mostramos, pero que es un plano increíble, ¿no? Cuando sale
el niño. Entonces ahí entendemos lo que pasó porque uno queda como en esa escena como suspendido. La idea era suspender ese momento, Claro, ¿no? claro. Congelarlo, sí, muy chévere. Era suspender, ese no era para suspender. No sé si alguna pregunta chévere poder Congelar hablar. más que suspender, porque puede sonar un poco raro suspender, ¿no? Era como mantener El momento. momento, sí. Con gusto, ¿alguna pregunta o cómo están? ¿Y alguno de los chicos, de los estudiantes, una pregunta? Sí, de pronto podemos abrir como una rondita ahí de dudas o de preguntas para que vayamos cerrando. Chicos o chicas. James, James de Alba. dale. No, en realidad no era una pregunta, era una manito de que muy bien todo. No tengo, todo me quedó muy claro, entonces no tengo ninguna duda ahorita. Perdona, yo quería decir que en la ficción, sobre todo si se va a trabajar en la ficción, también hay que, la ficción pide siempre verosimilitud, ¿no? Y es importante trabajar eso cuando, pues desde el guión, ¿no? Y la puesta en escena, que las escenas sí funcionen en ese sentido, ¿no? Ahora, si es otro tipo, obviamente documental es otra historia, experimental es otra, archivos es otra, pero en ficción es muchas veces importante que tenga lógica también, porque a veces se pierde en las historias. Bueno, depende de la construcción, es que por eso es que me cuesta mi trabajo como generalizar, porque cada construcción, cada relato, cada estructura es diferente o puede ser diferente. Yo te quería preguntar, Etienne, alrededor de la música. ¿Cómo es el trabajo con la música? ¿Cómo que esté ya compuesta? Porque la música pues también ayuda mucho a un ritmo y a una cadencia, ¿no? Absolutamente, la música es muy importante. Desde un comienzo yo utilizo referencias, a mí me gusta mucho la música, entonces utilizo referencias y en general en montaje no contamos o pocas veces con como con ensayos temporales del compositor, por ejemplo. No logramos pues a veces sí, pero ya normalmente el compositor empieza un poco ya cuando el corte está casi terminado para pues no tener que volver a rehacer. Entonces, pero me parece muy importante donde hay música, claro. Si el concepto lo necesita y lo pide también, ¿no? Porque podemos trabajar en un concepto donde no se utiliza música, sino tiene un origen real, digamos, ¿no? Claro. Como un dogma. Exacto. Etienne, yo te quería hacer una pregunta un poco aprovechando que aquí hay un docu. ¿Cómo es el abordaje desde el montaje en el documental? O sea, cómo, digamos que en la ficción está el guión con las escenas mucho más organizado. ¿Cómo es el abordaje del material para el documental, la construcción dramática? Pues es más complejo, también depende de un poco de la intención de la dirección. Ahí se define mucho durante el rodaje totalmente pues es una parte muy importante de la escritura del documental, la filmación. Entonces, yo no tengo como un método específico porque recibo proyectos muy diferentes por eso mi dificultad de aplicar generalidades, porque tú puedes decir en un proyecto lo haces de esta manera, pero el otro proyecto requiere otro acercamiento a su construcción, justamente. Entonces, desde el documental, teniendo en cuenta los personajes, los temas y lo que el autor está diciendo, si estamos hablando de realmente un autor detrás del documental.
pero son como la base por la cual construyes con pues con todo el material, pero sí, hay un tema o un personaje, o cuál es la historia, o cómo se cuenta la historia también, porque podemos tener también documentales atmosféricos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú un documental? No lo trabajas igual que si tienes un personaje muy fuerte que es el centro del documental. Puedes tener un bosque como personaje central de un documental, entonces lo construyes de otra manera. Yo sé que, y ya lo dijeron, y esta es mi última por si alguien más se anima, cuando tuvimos la charla, un poco preparando esta charla entre nosotros, tú me hablabas de lo interesante que era desde la sala de montaje, era muy fácil repeler las historias secundarias, las tramas secundarias, un poco para darle fortaleza a esa trama principal. Entonces, no sé, como que nos contaras, porque digamos que si uno tuviera esa información para aplicarla al guión, pues los dolores de cabeza se reducirían así, el productor sería muy feliz porque el presupuesto también se reduciría. Entonces, como, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer al momento de la escritura para no tenernos que darnos cuenta en la sala de montaje de esta situación? Uy, Ana, esa es muy compleja, esa pregunta, es una enorme responsabilidad, además, pues decir... bueno, las subtramas, si no se detectan, yo creo que las subtramas que uno elimina en montaje normalmente se detectan en el guión, porque son muy, a veces personajes que aparecen para ayudar a algo y realmente no sirven o no lo que hacen es como enredar un poco la historia, más bien claridad sobre el tema principal. Pero, por ejemplo, subtramas que no, yo creo que sí se pueden detectar desde el guión. Ahora, lo que es muy complejo me parece, y yo no hago, o a menos pues que sea demasiado enorme, es sugerir ya desde el guión que hay cosas que no van a funcionar. Yo he tenido la oportunidad de ver grandes escritores de guión reescribiendo escenas después de filmadas, ¿no? O eliminando una pues, no sé, varios minutos de una película de altos presupuestos donde finalmente se equivocaron también. Entonces, siempre soy muy prudente con ese tema porque es una enorme responsabilidad. Yo creo que la lectura de guión junto al director y al director de fotografía, por ejemplo, y al montajista puede dar un poco de claridad porque ahí hay 3 visiones también, son las 3 escrituras que podrían, y eso no se hace, por ejemplo, yo nunca he sido invitado a una lectura de guión con director de fotografía para ya de entrada entender lo que el director quiere que el director de fotografía haga y cómo lo haga y cuál es la intención, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, eso sería muy útil, ¿no? Tener esos 3 personajes que están centrados en la historia. El uno que la va a filmar y el otro que va a reorganizar lo filmado. Pero en general, como te digo, detectar en guión escenas que no van a funcionar. Por ejemplo, lo otro es lo que decía Carlos, hay trayectos, hay cosas que uno escribe de pronto que ya no tienes que reivindicarlo todo el tiempo, eso sí es más fácil de eliminar, pero yo te hablo de cosas, de escenas más, realmente una escena construida, escrita para el guión, que tú digas, esta escena puede irse, bueno, sobre todo ya en un guión terminado, porque, o sea, si estás en desarrollo es otra cosa, pues porque ahí tienes todas las posibilidades y la crítica, pero si tú ya tienes un guión donde llegas, digamos, a filmar, y darle, pues, creo que una lectura con estos 3 personajes puede ayudarte a definir si algo puede salir, pero yo como montajista sería muy prudente en eso, es muy delicado, además todo depende de la puesta en escena, tú puedes leer una escena de son 3 frases y resulta que el director convirtió eso en poesía, entonces es como complejo, es muy complejo. Pero hay cosas que sí puedes ir eliminando, ¿no? Innecesarias,
pero son ya más detalles secundarios. No, muchas gracias. No, con gusto. Yo sí tengo una última pregunta. Yo estoy aprovechando aquí la charla al máximo. No, Etienne, te quería preguntar sobre las estructuras narrativas. Se supone que eso ya es algo que el guionista diseñó, pensó, ¿cierto? Si la va a contar en lineal o va a usar otro tipo de estructura. Pero eso se termina de revisar, por supuesto, en el montaje, si funciona o no funciona. ¿Te ha pasado que, digamos, tengas películas que estaban pensadas linealmente y hayas dicho, no, esto mejor contémoslo de otra forma? O al revés, que estaban pensadas para una estructura no lineal y tú la construiste la linealidad. Sí, pasa mucho que, pues, que se cambie la estructura completamente, no, pero por ejemplo, recientemente estábamos haciendo una película y de una historia lineal que pasaba a través de años y realmente nos tocó hacer un poco un flashback para poder darle un poco de punch al comienzo y después ya entender por qué empezábamos por una niñez muy suave, muy lenta y nos tocó ahí sí cambiar un poco la estructura. No fundamental, porque pues yo creo que el guión muchas veces intenta uno como darle otra forma a la película y lo que termina haciendo es volviendo al guión. También sucede, ¿sabes? Yo por eso yo prefiero siempre armar el ensamblaje según el guión. Y tener siempre esa guía que es a partir de ahí vamos a iniciar. Yo empezar a hacer un primer montaje tratando de inventarme la película nuevamente. A veces no, o sea, no lo hago porque muchas veces pues, tienes que a partir de, pues en mi experiencia, tienes que partir de esa idea que era el guión que se filmó y a partir de ahí ya empiezas a... Pero yo a mí me gusta ver primero la idea, la película como se escribió, digamos, y ya dejamos eso de lado, ya entramos a analizarla y a detallarla y ver si es necesario que hagamos otras cosas. Lo que pasa mucho también, pues pasa mucho, es exagerado, como si fuera todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, mover escenas es algo que es común, ¿no? O quitar el comienzo, por ejemplo, en El Abrazo hicimos eso, ¿no? Cambiamos todo el comienzo. El comienzo era otro y comienza de otra manera, entonces, pero pues el resto ya no ya sigue su estructura. Entonces sí se trabaja sobre la... Porque y depende de la intención que tengas con la película también, ¿no? Ahora, si tienes una intención muy comercial, pues tratas de enganchar desde el primer momento o según la historia que tengas. Si es una historia más intimista, pues es que cada película o proyecto, ¿no? Porque ni siquiera hablamos de ficción, o sea, cada proyecto tiene su particularidad y ahí es donde nosotros estamos siempre como abiertos y receptivos al proyecto. Claro. Una gran flexibilidad, eso sí yo creo que es muy importante, ¿no? Porque no podemos, yo creo que la experimentación es parte fundamental del montaje, ¿no? Claro. Aunque algunas veces no lo compartimos con el director, sino que al director ya le mostramos lo que está hecho, ¿no? Pero dentro de nuestro trabajo es experimentar y es buscar y es experimentar y mirar y sentir y ver la emoción. Si el chiste a mí no me hace reír, no estoy diciendo que sea una referencia, pero sí es un primer espectador. Muchas veces no hace referir, no hace reír a la otra gente o si la emoción que quieres pasar en la escena no le llega al editor, por ejemplo, ya de entrada tenemos un problema, yo creo, ¿no? Claro. Bueno, Etienne, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta más y si no, pues ya podemos dejarlos descansar. Agradeciéndoles este tiempo tan valioso. ¿Alguien? Bueno, si no hay dudas. Bueno, todo clarito, entonces. Todo muy claro. Podemos leer esos guiones pronto, ¿no? Ajá, y ojalá que lleguen a tu sala, claro. Que lleguen las películas, exacto. Exacto. Sí. Bueno, les agradecemos mucho a Etienne y a Carlos por su tiempo, por todos sus saberes que nos compartieron y bueno,
A los chicos del taller del tour principal nos vemos mañana a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y dentro de 8 días los estaré esperando yo, ya que estoy despidiendo, pues les introduzco la masterclass dentro de 8 días. Ajá. Que nos vamos a centrar muchísimo en el lenguaje de guión, ¿cierto? En ese texto tan especial y tan raro que se llama guión. Y vamos a, digamos, a profundizar por qué ese formato es como es, por qué es tan importante escribir bien un guión, entre otras cosas por todo lo que hablamos hoy, porque desde aquí empieza la primera escritura. Si un guión no está bien escrito, no genera la visualización, pues de ahí ya se va a ir degradando en los siguientes pasos. Así que pues vamos a hablar de eso. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a Etienne y a Carlos. Ahí les están poniendo mensajitos de agradecimiento todos por los consejos, por la generosidad, por compartir allí la experiencia, que creo que desde la experiencia también aprendemos como un poquito más fácil todos, pues como compartiendo ese camino que ya hemos ido haciendo delante de otros. Entonces estaba muy chévere. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, a ABC, todo el comité, a Carlos, por favor, muchísimas gracias por compartirnos este momento y esta experiencia, y a todos los chicos y las chicas del taller, muchísima suerte en sus proyectos, y bueno, por acá está, hay servicios de montaje también.